¿Os cuidan psicológicamente? ¿Tenéis psicólogos? Hasta me fumé algún porro dentro del cuartel. Un homicidio no, pero suicidio sí. Para mí es un juego, quizás, el ejército. ¿Te pegaban, te torturaban? Sí, sí, ligeramente lo hacen. ¿Crees en la paz? ¿Por qué te desvinculaste del ejército? Si tuvieras que darle un consejo a una persona que quiera entrar en el ejército, ¿qué consejo le darías? Bienvenidos al tercer capítulo de Low Protocol. Yo soy Low. Hoy tenemos una entrevista muy interesante de un antiguo militar del Ejército Español de Tierra. Entonces quiero dar la entrada a Alex, por favor, para que te presentes un poquito ante nuestra audiencia y que sepan un poquito mejor quién eres. Buenas, y primero de todo, muchas gracias por traerme aquí, que tengo muchas ganas de hablar y poner algunas cosas en claro. Y bueno, yo soy Alex, estuve en el ejército español. No quiero tampoco centrar mucho el tiro en mí, en mi persona, porque al final cada uno tiene una experiencia personal. Pero sí que sé que al final en un bagaje que llevo en unidades operativas es más o menos cómo funciona la película. Y ya que te la va a contar alguien que a lo mejor no tiene tanta idea, no ha estado a lo mejor donde hay que estar para comentar ciertas cosas, pues está bien que alguien que sabe un poco, por lo menos, disipe las dudas. Dejémoslo así. Perfecto. Yo quería preguntarte un poquito cuál fue el cargo que tenías antes de dejar el ejército. Bueno, yo lo dejé, nunca he sido militar de carrera, eso durante un tiempo lo tuve en mente, pero por X razón al final el ejército te lleva una vida bastante nómada de un sitio a otro quizás, o a lo mejor te lleva a estabilizarte en algún sitio que no es donde quieres acabar. Entonces yo llegué a cabo únicamente. De mi etapa como profesional, la mitad fueron de soldado y la otra mitad fue de cabo. Si quieres te comento un poco un cabo, lo que hace en el ejército es bastante importante comparándolo a nivel táctico con otros rangos, puesto que al final es el que está en directamente contacto con los soldados, que son todos es el grueso del ejército. Una persona cuando entra, me imagino que entre como soldado, ¿no? Por si hay gente que no sabe con qué categoría entras de nuevas en el ejército. Todo el mundo entra de soldado, es cierto. Supone 4 o 5 meses de centro de instrucción para tropa y todo el mundo lo pasa. Algunos igual que no, pero todo el mundo lo pasa. Algunos siempre hay al principio que se marcha porque no es lo que se esperaba. Pero sí, a los 4 meses ya estás en una unidad donde tú, digamos que cuando ya vas a presentarte, firmas pones un orden de listas, una lista en un orden de unidades. Pues eliges a las que más te llamen, más te interesen y ya luego acabas allí de soldado. A los 5 años ya puedes entrar a ser cabo. Entendido. ¿Hace falta algún tipo de carrera? O sea, por ejemplo, yo tengo entendido que si estudias una carrera antes de entrar al ejército, entras con X rango o siempre entras como Sí, soldado. se puede entrar con una carrera, con un título universitario. Tendrías que repetir la selectividad, si no me equivoco, pero bueno, la verdad que no es mi campo. No, nunca se me ha planteado, entonces yo soy una persona muy práctica y eh, para alguien que a lo mejor quiere entrar en el ejército y ha estudiado enfermería, medicina, economía, se puede ver. Pero si quieres entrar al ejército por el ejército, tienes que hacer carrera allí en la academia, ¿no? De oficiales o suboficiales o de tropa. Ujú. Y al final la manera más... La experiencia completa llega, yo creo que siendo soldado. Es el empleo más... que al final, aunque no lo creas, abarca mucho. Puede que todo lo que se hable en los despachos, en las oficinas, no se oiga ahí abajo, pero los soldados lo saben. ¿Qué labores tiene, qué tareas tiene un soldado? Pues es muy complicado eso, tío, porque al final tu labor es estar dispuesto a defender a España en cualquier momento. Entonces tú como persona puedes ser más exigente contigo mismo, puedes prepararte más o menos, pero tú en tu trabajo, tus labores van a ser, pues un artillero a lo mejor es que está destinado en una batería de, qué sé yo, cañón. Ujú. Su trabajo es muy diferente al que pueda tener un
un soldado que pertenece a un grupo de caballería que está en un vehículo, un Pizarro de estos o un Leopard, que es muy diferente a lo que hace un soldado, un pelotón de fusiles de una unidad paracaidista o de la Legión. O muchos puestos dentro del ejército, puestos tácticos se llaman. No sé si puedes decirlo por tema de confidencialidad tuya, pero ¿tú en qué ejército estabas destinado? Estuve en el ejército en unidades de montaña principalmente y operaciones especiales, pero principalmente de montaña. O sea, quiero decir que cada unidad de operaciones tenía su especialidad, la mía era de montaña. ¿En qué se diferencia el resto? Bueno, lo básico, los pilares fundamentales son los mismos al fin y al cabo, que es el tiro, el combate con armas de fuego, los primeros auxilios, paramédico, combate, una aptitud para paracaidismo y mínima en terreno acuático y un curso al fin y al cabo que tienes que superar que lo engloba todo. Pero hay unidades que son de movilidad, unidades que son de agua, unidades que son de paracaidismo manual y otras unidades que son de montaña. Y luego estaría la unidad de capacidades avanzadas dentro de los equipos. Hay una que es de gente más antigua, más especializada quizás en el uso de drones y tiradores de precisión y ese tipo de herramientas que al final es más de asistir quizás al resto de equipos que de ejecutar una operación de acción directa, para que me entiendas. A nivel de entrenamiento, yo creo que la gente tiene muchos prejuicios con los militares, con los soldados, que os levantáis a las 5 de la mañana para hacer flexiones, para correr. Más o menos, cuéntame, por favor, cómo era tu entrenamiento dentro del cuerpo. Vale, yo siempre he sido una persona muy exigente conmigo mismo y cuando he tenido etapas en las que en mi sección no ha habido deporte colectivamente hablando obligatorio, cada uno elegía, si yo había un momento en el que todo el mundo tenía dolores, alguna lesión en algún lado al final. Uno no puede correr porque tiene el pie, otro que tiene la rodilla. Al final el jefe durante un periodo de tiempo en el que yo estuve en unidad de montaña, nos dejaba hacer deporte a nuestro libre albedrío. Y eso no quitaba que nosotros no nos exigiéramos lo mínimo. Nos metíamos unas pelfas corriendo por los montes de Jaca que da susto. Da susto, pero sí, básicamente era levantarse pronto, eh, izado de bandera, la formación principal, la de todas las mañanas, revista de ordenanzas, lista de ordenanzas, perdón, pasar la lista y eso. A partir de ahí empieza el ejercicio, dura hasta las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana ya estás desayunado y perfectamente uniformado porque ya se supone que empieza tu jornada laboral en la que tú vas a desempeñar las funciones, digamos que vas a vivir un poco al día, porque las cosas cambian de un día para otro mucho. Y un día tienes que ir de un lado y has empaquetado todo y otro día te tienes que ir a otro y tienes que sacarlo todo de donde lo habías metido antes. Un día es un tema de instrucción táctica, otro día es un tema de instrucción técnica, otro día es un tema de instrucción física, otro día es un tema de instrucción psicológica, pero generalmente todo lo puede abarcar, depende del grado de operatividad de la unidad en la que estés. La instrucción psicológica, ¿cómo la realizáis? Bueno, igual me venía un poco arriba en el tema de instrucción psicológica. A lo que yo me refiero es a jornadas de instrucción muy duras en las que no aprendes nada, salvo más que a gestionar igual tus emociones y tus instintos de supervivencia. Porque me imagino que os lleven mucho al límite. Digamos que te llevan al límite para que cuando sean situaciones límites reales no dudes. Y al final te acostumbras a estar en situaciones que son duras y normalizas mucho ese riesgo. Que no quiere decir que haya estado en un conflicto y me hayan disparado, que haya estado encañonando a un tipo. La montaña es bastante dura como para subestimarla. Al final
el riesgo está ahí y tienes que gestionarlo y hay movimientos peligrosos, sobre todo de noche en un ambiente táctico que pues puede ser una auténtica desgracia y si no lo es porque eh, no quiero decir Dios no ha querido, pero cada uno de nosotros estaba lo suficientemente bien entrenado. ¿Has vivido alguna situación límite en la montaña que recuerdes? La verdad que te diré que sí, pero no voy a profundizar porque al final involucra gente. Pero he visto desprendimientos de aludes y conatos de avalanchas, caídas en paredes en vías de escalada, igual a 300 metros del suelo. Y bueno, si te soy sincero, yo en la sección en la que yo estaba, la sección de reconocimiento del batallón Pirineos, del cual estoy orgulloso, Regimiento Galicia 64, todos los inviernos había una baja médica de 6 meses para largo. Quiere decir, tibia peroné o eh, rodilla, como te puedo decir, el ligamento cruzado con el menisco. Eso pasaba bastante. Al final, todos los años entraba alguien que no tenía la experiencia y quería dar el paso para estar en una unidad de élite, dentro de una unidad exigente, y, y no daba el nivel y al final pues se metían en un lío. Nos podía meter en un lío a nosotros también, pero bueno, siempre efectivamente salían las cosas, una extracción médica y ya está. Vale, bueno. ¿Cómo es la vida en el cuartel? Pues la vida al final acaba siendo como en tu casa. Yo vivía en el batallón, cagaba en el batallón cuando no tenía ni los retretes en los alojamientos o no había agua caliente, que en Jaca pues no apetece ducharse con agua fría, sobre todo cuando llegas de unas maniobras a lo mejor, que precisamente en ese momento cuanto menos. Yo vivía allí, te diría que hasta hice litros allí, en el cuartel. Hasta me fumé algún porro dentro del cuartel. Aparqué en el coche, en el cuartel también, cuando no tenía que aparcarlo. Me multaron, estuve sin poder aparcarlo dentro. Diversas situaciones. A ver, un cuartel al final no deja de ser tu casa. Y si tú estás todos los días dando el calle en tu trabajo y te estás manteniendo en un estado de forma excelente para llevar a cabo tu trabajo con la mayor profesionalidad posible, porque sabes que tu trabajo depende del salario que gastan, que los impuestos que pagan los españoles por ti y la imagen que tú das de que tu ejército es el mejor ejército, la das tú cuando tú sales a la calle y le dices a alguien soy militar. Y al final yo estaba muy centrado en eso. Mi unidad era la mejor del ejército. Yo quería también estar, demostrarlo. Pero, coño, tengo mi vida y al final en mi cuartel es donde yo vivo. ¿Qué crees? ¿Que no voy a beberme una cerveza o no me voy a beber unas copas si tengo algo que celebrar? O, quiero decir, tomarme ciertas licencias cuando he creído que me las he tenido ganadas. ¿Esas licencias conllevan castigo si te pillan? Nunca conllevan castigo, más allá del respeto entre dos personas. Si yo soy respetuoso y soy educado y hago las cosas por el camino, la vía militar, digamos. La vía militar a lo mejor es avisar a alguien para que ese alguien avise a otra persona, sepa que se está llevando a cabo una acción y luego asumir tus errores si los tienes que asumir, saber pedir perdón si la has cagado y no mentir, al fin y al cabo, no mentir. ¿Hay algún protocolo disciplinario? Sí los hay, pero bueno, la verdad es que no he tenido ningún problema yo, a mayores, judicial, por así decirlo. Yo conozco gente que ha dado positivos en drogas o que la han pillado con el coche borracho, ha tenido alguna pelea, eso es como en todos los trabajos, pasa al fin y al cabo. Quizás en algunos más, en otros menos. Quiero decir, todo el mundo también hay psicólogos que les pillan borrachos con el coche y quizás alguna pelea, pues bueno. Siempre he pensado que tiene algo que ver el hecho de estar lejos de casa y a veces trabajando en un trabajo que es un poco cargante mentalmente hablando, pero todo según la persona, al final. ¿Crees que está bien remunerado el trabajo de militar? Realmente no, pero bueno, no está tan mal ahora. Yo realmente cuando entré a veces no llegaba a cobrar 1.000 euros y ahora tengo entendido que ha subido algo, pero la verdad es que no sé lo que cobrará ahora mismo un cabo.
ni un sargento, ni un teniente. No te puedo decir. Lo bueno, entre comillas, es que teníais el agua, la luz y la comida, pues... La comida no, pero el agua y la luz sí. La comida hay un servicio de comedor, tú te apuntas y pagas, al menos cuando yo estaba eran 2 horas, 2 euros la comida, 1,50 € la cena. ¿Y qué cena? ¿Y qué comida? Bueno, 2,50, 1 euro, lo que cuesta. ¿Comida en mal estado a veces? Sí, sí. Y yo lo he visto, pero bueno. Vale, bueno, no me esperaba que la verdad que la comida fuera a ser tan mala dentro de... Porque al final también tienes que estar sanos para luego... En Jaca es muy mala. He estado en otros cuarteles, he comido en otros cuarteles, pero la comida del cuartel de La Victoria y de San Bernardo, Jaca, puf. Vale, vale, perfecto. Bueno, también quería preguntarte, tío, ¿cómo es el ocio en un cuartel? ¿Cómo os divertís? Yo la verdad que leyendo, cada uno lo hace a su manera. Entiendo la pregunta cómo la quieres enfocar. Si hay alguna especie de, pues, si hay alguna especie de pasatiempo, ¿no? En el cuartel, ¿no? Pues se podría decir que es entrenar. Al final tenemos un gimnasio en el cuartel que es gratis y ahí se aprovecha bastante. Entonces depende, pues, vas un día a entrenar con uno, vas un día a entrenar con otro, te vas a... cada uno es que tiene, hay gente que está estudiando una carrera incluso, es que es muy diferente de cada uno cómo lo lleva su tiempo libre. Sí, que me imagino que haya mucha variedad. ¿Se consumen drogas dentro del cuartel? ¿Me has comentado? Así como antes te he comentado, es correcto, perdón por interrumpirte. Lo decía mencionándolo como un hecho anecdótico, claro que lo hay y ha habido, se han cometido también delitos dentro de cuarteles y está claro. Eh, Ahora que esté permitido, obviamente no. Que el control sea absoluto y abarque todos los aspectos de la vida privada, tampoco. Y otra cosa, juega mucho en contra o muy a favor del que infringe la ley, que tu habitación es tu espacio privado, tu propiedad privada, para que alguien tenga acceso a esas cosas tiene que ser venir una orden de muy arriba y con es prácticamente como entrar a tu casa con una orden judicial al final, lo cual pues, se puede cometer mucho más actos impunemente, por así decirlo. Ujú. Vale, comentabas que pasaste de soldado a cabo. Quería preguntarte qué es lo que hay que hacer para ir ascendiendo en el ejército. Exámenes, pruebas físicas. Sí, son exámenes tipo concurso-oposición, no tiene gran misterio. Las pruebas físicas son las de entrar al principio y son muy básicas, las aprueba cualquiera. Y pues bueno, eso, realmente. No hay un examen. El examen para ser cabo es más técnico en tema armamento, igual, más táctico, temas de tácticas y movimientos por escuadras, pero luego es que lo aprueba cada personaje, tío, Vale, que no aprobar es un sacrilegio. me queda claro. También quería preguntarte qué necesita una persona para entrar como soldado. Me refiero con esta pregunta. ¿Hacéis algún tipo de, o u os hacen algún tipo de entrevista psicológica o puede entrar cualquiera? Porque al final manejáis armas. Bueno, tú cuando haces el examen, los psicotécnicos en la delegación que te ha correspondido, echas los papeles y rellenas la lista de destinos, pues te preguntan, te asesoran un poco dónde quieres ir, lo que puedes esperar de un sitio y tal, pero no hay un psicólogo como tal. Luego vas a centro de instrucción y ahí pues sí que hay papelotes de 300 preguntas psicológicas, pero no es un trato individualizado, solamente estandarizado con una persona aunque esté mal de la cabeza realmente puede falsearlo totalmente. ¿Ha habido algún tipo de incidente relacionado con que entre gente que no esté calificada o cualificada para... Mira, si te refieres a incidente a nivel un homicidio, no, pero suicidio sí. Y muertes derivadas por accidentes de tráfico y consumo de alcohol, quizás sí, también. Y eso yo lo veo como consecuencia psicológica
un problema mental, ¿no? Así que te puedo decir que sí que debería a lo mejor profundizarse un poco más en ese tema. ¿Os cuidan psicológicamente? ¿Tenéis psicólogos o psicólogas? No, hay uno a lo mejor en toda la EMO, en la escuela de militar de montaña. O sea, la EMO es la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, que está en Jaca. Hay un psicólogo, capitán, que ahí sí que ya en el curso de operaciones sí que ya te pueden entrevistar a nivel psicológicamente, o el psicólogo te va a dar nociones, pero en el batallón no. En el batallón no. ¿Y creéis que haría falta? Porque yo, desde mi punto de vista, sí. Puede ser, puede ser. Porque al final un psicólogo en vuestro empleo creo que haría bastante falta, porque estáis mucho tiempo fuera de casa, con mucho ejercicio que es muy exigente. Yo creo que sí que tendríais que tener, aunque sea que haya uno en el centro, no te digo uno por cada persona. Yo es que sí, nunca, nunca he considerado que fuera necesario porque te lo pasas bien, tío. Y quien diga que no, miente, porque quien no ha estado en una... Ha habido suicidios, me refiero, por eso. Sí, los ha habido. Yo conozco tres. Mm, no cercanos a mí, pero de mi unidad, al final, alguno más cercano que otro. Pero con lo que me refiero es, al final, esa persona seguramente hubiera buscado acabar su vida en otro empleo. No era en esos casos los que comentó el caso que a lo mejor podría haber sido en otro caso de abuso de poder o un trato denigrante. Ha sido por razones que difícilmente comprensibles. Entonces, yo perdona que te lo diga así, pero para mí es un juego, quizás, el ejército. Es jugar un juego. Y si te gusta, te quedas. Y si no, te piras. Y hay gente que no le gusta a lo mejor y lo toma como un trabajo de oficina y por eso ha optado por quedarse en una oficina. Pero para mí eso no es jugar al juego, no es el ejército. Que no lo desprecio porque considero súper importante la logística y la burocracia en algunos aspectos. Bueno, la burocracia no, pero es un tema del ejército como la sociedad española en general. Demasiado, pero que todo el mundo sí que tiene su lugar allí, ¿no? Y bueno, en esos casos creo que la negatividad fue la que dominó, no el hecho de ser militar. O sea, que fue un factor externo. O sea, interno, mejor dicho. Sí, Perdón. creo que sí, porque el de ser militar te ayuda a saber lo que es la felicidad de verdad. La felicidad de verdad cuando no tienes ningún lujo y vuelves a ser feliz con lo básico, eso es. El redescubrimiento de lo básico y lo esencial. Qué bueno. Quería hablar contigo también, Alex, sobre una cosa que me parece importante y es qué tipo de prejuicios crees que tiene la gente sobre el ejército, por si quieres desmentir alguno de ellos. Sí, a mí me parece que se tiene muy en cuenta la política y bien, es verdad que la mayoría de los militares son de derechas. Yo he conocido gente de Podemos dentro del ejército, por desgracia pariente mío, pero bueno, pariente mío no, paisano. Pero me refiero al hecho de que, ¿qué más da qué opiniones tenga yo políticas que no? Sí, ¿qué más da que seas de Andalucía, que sea de Galicia, que tengas dinero o no tengas dinero? ¿Qué más da si al final tenemos que trabajar juntos y llevarnos bien, ¿no? Entonces al final, aunque no lo crean y nos tachen algunas veces como autoritarios o imponer nuestras ideas por la fuerza o con vehemencia, un poco radicalmente, eh, justamente tenemos mucho más criterio a la hora de entendernos con alguien del bando contrario, porque conocemos la violencia y no nos gusta. No nos gusta. Nadie quiere estar en una guerra ni quiere pegarse con nadie. Lo único que si te sientes atacado es normal que al final te pique y acabas y respondas algo fuera de lugar. Pero probablemente sería una persona mucho más tolerante hablando con los que piensan diferente a mí que esos mismos que critican que yo soy intolerante. ¿Crees en la paz real? Sí, tío, yo creo que el ser humano es un ser social, no es un ser violento. No utiliza la violencia
como fin, que es la gente que piensa, no, el ser humano es un hombre, un lobo para el hombre, eso que decía el Leviatán. Y realmente yo no lo veo así, no estaríamos aquí hablando tú y yo si fuera así, básicamente. Me hace gracia, algunos lo dicen pero no lo sostendrían si de verdad tuvieran que luchar a muerte con otra persona. A mí lo que realmente me da pena es que la gente que esté por encima mande a la gente joven y a la gente a morir por ellos. Es lo que más pena me da a mí de estas cosas. A mí en España, en el caso de que en el país en el que vivimos, lo veo tan lejano, eso que has dicho, que España nunca va a manchar la pobre reputación que tiene en asuntos exteriores con, con un soldado herido o muerto en conflicto, ningún conflicto. Nos hemos vuelto muy buenistas en algunos aspectos, sobre todo en el tema de las armas. Se puede utilizar el ejército sin implicar un acto violento. Es el legítimo derecho del uso de la fuerza que tiene un Estado soberano sobre sus intereses particulares, tanto dentro de España como fuera de ellos. Y si tenemos tierras que colindan con otros países y que son atacadas, se puede utilizar el ejército de una manera disuasoria y me gustaría ver al ejército más públicamente, no haciendo un control en una carretera ni patrullando una ciudad, sino más propaganda, más visibilidad al tema y reforzar la imagen que damos, sobre todo a nivel exterior. Claro, porque hay gente que piensa, ¿para qué pagamos un ejército si no se usa? Exacto. No queremos usarlo, no queremos usarlo, pero si ahora desapareciera nuestro ejército y dentro de 100 años eh, o hiciera de verdad falta, habríamos perdido 100 años de aprendizaje, de instrucción y de desarrollo de ideas porque no estuvimos atentos o en paz armada, como se dice, en calma tensa, preveyendo que pueda haber un conflicto, abasteciéndonos, mejorando como por si algún día estalla poder defender a nuestros compatriotas. Y hay gente que se lo toma muy a ligera el tema de esos temas y está viendo hoy en día que cada vez el mundo es más peligroso. Por desgracia, sí. Y yo creo que el ejército, aunque sea para uno mismo, sirve para saber defenderte a ti y quizás a tu familia en algún momento. Sí, está claro que aunque es mejor no usarlo, pero está bien estar formado en artes marciales, en defensa personal, en primeros auxilios. Todo el mundo debería estar formado en estas cosas, sobre todo en primeros auxilios. Me parece importante. Has comentado antes algo de operaciones especiales. ¿A qué te referías exactamente? Hay dos cursos, el de tropa y el de mandos. Yo hice el de tropa. Dura alrededor de 6 meses y medio. El de mandos dura alrededor de 9 meses y medio. Eh, Básicamente son 2 meses más porque los mandos tienen unas fases de planeamiento específicas. El de tropa tiene una fase de planeamiento más corta, no más corta al fin y al cabo. Te puedo decir en qué consiste. Bueno, tienes primero que haber estado en el ejército 2 años en una unidad y postular, o sea, para el curso, echar los papeles. Y luego son unas pruebas físicas, ¿no? Que las pruebas pues son 8 kilómetros en X tiempo, un máximo de dominadas, un máximo de flexiones, de abdominales y un circuitillo de agilidad. Va por nota, entonces cuanta más nota, pues mejor pues entras, si no, no entras. Y cuando entras, pues es un curso intenso, intenso. La palabra es intenso diariamente porque una jornada normal son 18 horas, quizás mínimo 16 horas de instrucción, desde por la mañana temprano hasta un día que te vayas pronto al sobre a las 8 de la tarde. Y es muy denso, viene muy marcado de arriba el plan de instrucción, un X número de días de tiro, un X, bueno, unas horas. Al final es tiro, explosivos, superación de obstáculos,
véase la montaña, los rápeles, sabemos manejarte con las cuerdas, unas fases de agua, sobre todo de nadar y remar, eh, sus apneas, supervivencia en terreno un poco entorno acuático, eh, una fase de montaña ya como tal en los Pirineos, una fase de paracaidismo en Murcia, en Alcantarilla, una fase de planeamiento, por así decirlo, de ejecución de temas, acciones directas, reconocimiento especial, una fase de tiro monográfica, centrada en el tiro, la técnica, aspectos técnicos ya más, y una fase de supervivencia, ¿no? Que es involucra la supervivencia, una supervivencia pasiva en una estación, en una zona pasiva, es decir, oculto, pero sin moverte. Más llevada al tratar de sobrevivir con pocos medios, hacerte una hoguera, cocinar un pan y matar un animal, despezarlo y lo básico. Una fase de supervivencia pasiva, una fase de resistencia a un trato de prisioneros y una fase de evasión de ese trato, escapar de unos perseguidores durante 3 semanas. Vale, Aprox. explícame por favor esto de, o sea, te hacen pasar por prisionero y luego tienes como que escaparte, es como un rol que tienes que hacer con tus compañeros, me imagino. ¿Podrías describirlo un poquito? Es que es una película bastante larga al final. No te escapas, te sueltan, obviamente. Tú puedes escaparte a lo mejor en algún otro momento, pero no se trata de eso, se trata de resistir el trato. Tú tienes una información que ha sido planeada y tienes que liberarla lentamente, por así decirlo. Ellos te van a apretar y te van a hacer cantar. La realidad es que tú cantarías si te estuvieran torturando de verdad. Entonces se trata de, con la información precisa, salir del paso. Yo qué sé. Yo sé que tú y yo nos pillan haciendo algo que no tenemos que hacer y tú te consigues escapar y a mí me pillan. Y durante las primeras fases del interrogatorio me preguntan por ti. Y yo sé que tú vas a estar en una hora en un vuelo o en un lugar para escapar. No tienes tu forma de escapar de allí. Durante esa hora, a lo mejor yo no sé el tiempo que ha pasado y tengo que estirar el chicle para que es jugar con el sentido. No te examinan a lo burro de cuántas hostias aguantas o cuánto tiempo sin respirar puedes estar. Te aprietan para ver si eres inteligente y aprendes el juego y juegas al juego. Pensaba que, claro, que te metían la cabeza en la bañera, te pegaban, te torturaban, o sea, ligeramente, obviamente. Sí, sí, ligeramente lo hacen y es parte de la experiencia. Hagas lo que hagas, te lo vas a comer. Solo que la realidad no es esa. La realidad es que tú sepas que tú eres una persona que si no está muerta es porque tienes algo que ofrecer. Te enseñan unas estadísticas, no las recuerdo, pero en los secuestros el 92% no acaban en muerte, o algo así, un 89% no acaban en asesinato. Durante la primera etapa de la captura es cuando más fácil es escaparse. En el traslado del punto de captura al punto intermedio al que te van a llevar posteriormente. En ese primer trayecto que se ha hecho el acto del secuestro, a lo mejor se ha dejado a lo mejor algo sobre con pinzas y puedes aprovecharte de un fallo que tengan tus captores, ¿no? Pero ya después, donde te lleven después, va a haber unos niveles de seguridad más altos y asimismo cuando acabes ya en el Zulo, como Ortega Lara ha metido, ahí ya sí que no te vas a poder escapar. Ahí ya has perdido tu oportunidad. Entonces es entender un poco las fases del juego. Qué curioso lo que comentas. No sabía que la mayoría, o sea, que los casos de asesinato eran un 10% más o menos cuando te secuestran para sacarte información. Alrededor. Y no te lo puedo garantizar que eran esa cifra, pero me quiere sonar que era un 89% de índice de supervivencia en un secuestro. Es alto, es alto. Vale. Una pregunta que se me ha quedado un poco en el tintero es como, o sea, la proporción de hombres y mujeres en el cuartel, ¿cuál es? Mira, la verdad es que mi opinión será un poco polémica, pero yo creo que las mujeres y los hombres podemos hacer lo mismo
Los hombres pueden hacer lo mismo que las mujeres, pero las mujeres no pueden hacer lo mismo que los hombres según en qué trabajo. Y hay quien lo ve como machismo. Lo puedo entender, pero hasta ahora no ha habido un número de personas, mujeres que me hayan hecho cambiar de opinión. He conocido casos muy aislados de personas, de mujeres que han sido muy currantes y han demostrado, pero en el aspecto físico de mi trabajo no se puede olvidar que es súper importante y tienes que acarrear con un montón de peso y tienes que poder cargar con el tuyo y el de tu compañero y con el cadáver de tu compañero si hace falta, porque no se deja nadie atrás. Y ya le cuesta a algún hombre cargar con a otro compañero que es más alto, más grande que él. Como comprenderás, en operaciones especiales no hay hueco para una mujer. Y en montaña puede que lo haya, pero sería a lo mejor una estadística de una persona por una mujer por cada 10 hombres y siendo muy generoso, porque no quiero tampoco ser irrespetuoso con las mujeres ni tratarlas de menos. Pero esta tontería de todos valemos lo mismo para lo mismo es mentira. Vale, entiendo. Esta pregunta que te he hecho, Perdona por haber no te respondido encima. No te he respondido. ¿Cuál es la proporción de gente de mujeres por hombres? 1 por cada 10 me has dicho, más o menos. Es una pregunta difícil, no te sabría responder cuál es la proporción. Te digo de aptas para el trabajo operativo, entendiéndose operativo una unidad de combate, que a lo mejor sea infantería, operaciones especiales. Son unidades más duras a nivel físico. Una unidad de carros, una unidad de artillería, una unidad de guerra electrónica, sí, sí. Pero yo he estado solo en infantería ligera, en montaña y en operaciones. En mi caso, lo que he visto ha sido un poco dejaba de desear. Por eso mi opinión es muy subjetiva. Vale, bueno, vale, perfecto, perfecto. Va un poco ligado porque, hablando de ligar, quería preguntarte que cómo ligáis chicos y chicas en el cuartel. ¿Hay muchos rollos entre vosotros? ¿Vais al bar de al lado? Me parece curioso. Hay rolletes, supongo, ¿no? Pero bueno, al final el índice de cada tía, pues a lo mejor en una compañía de 80 gachos hay 3 tías. Y como entenderás, pues al final los chavales están más salidos que el pico de una mesa. Y las chavalas les gusta gustar a unas más que a otras. Y al final, pues si hay folleteo y hay auténticos dramas amorosos en el cuartel, y que si mandos, que si soldados con mandos y cosas así, pero yo creo que alguien profesional no lo haría. Y si te enamoras, pues vale, lo acepto. Pero solo por el folleteo lo veo poco profesional. Vale, tu opinión me parece correcta, la verdad. ¿Y de afuera del cuartel? Ah, de fuera del cuartel como en un bar, tío. Como en un bar. Los chavales militares en Jaca son muy cantosos. Se les ve venir de lejos. Las chicas ya los conocen. Cuando llega una remesa de chavales nuevos, al final, pues las que están más quemadas de todas las chavalas, por así decirlo, las que ya han tenido experiencias con militares en cantidad, llegan los nuevos no las conocen, al final caen en la misma trampa y se retroalimenta, ¿no? No hay muchas mujeres al final en Jaca y, bueno, al final sí que hay turistas, pero el índice, pues a lo mejor sales de fiesta por ahí y te encuentras a muchos más tíos y, bueno, no sé, ligar, ¿Tú puedes dormir fuera del cuartel? sí, puedes. La pregunta de ligar, en mi caso, yo creo que te puede ayudar o no te puede ayudar. A lo mejor la chica le gusta el tema y a lo mejor lo detesta. Entonces, no sabes, entonces, si sí o si no. Y yo prefiero no decirlo. Prefería no decirlo. Vale, perfecto. No sé, al final la opinión que me importa es la tuya, que es la que me voy a creer porque eres tú el que está ahí metido, o estaba ahí metido, vaya. Me cuesta mucho hablar de estas cosas. A lo mejor me estoy dejando cosas o estoy siendo impreciso en algunos aspectos. Pero bueno, por lo menos no te estoy contando nada que no sea cierto y es algo natural que se puede corroborar. Yo te lo agradezco y seguro que a la gente le está interesando porque el tema del ejército es un tema misterioso y que lo cuente alguien desde dentro, sin tapujos, es de valorar. O sea que te agradezco mucho, Alex. También preguntarte, ¿cómo te diste cuenta, Alex, de que querías pertenecer al ejército?
Bueno, yo siempre me he considerado una persona aventurera, me gustaba, eh, siempre he considerado que me gustaba la acción, el riesgo en cierta medida, pero no con cierto control, obviamente. Pero si me pongo a mirar profundamente las razones, vienen también un sentimiento fuerte patriótico que tengo por dentro, religado a la historia, a un pasado y a un orgullo de pertenencia que tengo, sin duda. ¿Cómo recibe esta noticia tu familia? Bueno, bien con... en ese momento significó dejar mis estudios y no todo lo bien que le hubiera gustado, me hubiera gustado, pero realmente mis padres sabían que había algo en mí, ¿no? Que tenía que salir por ahí. Entiendo, vale, perfecto. También me gustaría saber, por ejemplo, cuando conoces a una persona de nuevas y le dices, mi nombre es Alex, me dedico al ejército, ¿cómo suelen recibir esta información? Si te reciben con una cara de, tengo prejuicios sobre ti, ¿cómo sueles percibir a la gente que sabe que eres militar? Bueno, cuando yo digo eso, cuando estoy en mi ciudad natal, donde no hay ninguna unidad ni nada por el estilo cercano, entonces al final a la gente le llama más la atención. Cuando estaba en Jaca sabemos quiénes son todos los que son militares, no es una sorpresa. En otros destinos, en Alicante, hay más gente viviendo, al fin y al cabo, pues lo dices y sorprende también. Eh, Se puede ver de las dos corrientes, la de joder tío como mola y la de ¿y por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Qué clase de persona eres que te lleva a hacer eso? Porque a lo mejor hay escondido un pequeño sentimiento de desconfianza hacia, hacia ese empleo. Lo puedo llegar a entender. ¿Qué es lo que crees que ha provocado esa desconfianza en la gente para con el ejército? Realmente pienso que el ejército participó en la guerra civil del bando de los sublevados, en eso, eso le ha quedado a la gente en en la memoria, que se posicionó con Franco. No exactamente así, con matices, y obviamente la Armada fue fiel a la República y hubo matices, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que a mucha gente le lleva como a desconfiar, lo asocia a dictadura. ¿Tú crees que las películas han hecho daño también en cuanto a esta percepción? Las películas son necesarias para alimentar el deseo, el anhelo de la experiencia, pero han hecho daño porque lo han americanizado todo. Y cuando tú llegas de nuevo y ves que la doctrina militar española es muy diferente y te tienes que adaptar y entenderla. No es de primeras todo lo guay que quisieras, pero es la que hay, es la tuya, es la de tu país. Vale, entiendo. En cuanto a disciplina, ¿qué tipos de entrenamientos os mandan en el cuartel? Eh, Mucho entrenamiento de cardio, sobre todo carrera continua, fartlek, que son entrenamientos de correr, pero bueno, por series, intensidad alta e intensidad baja. Circuitillos de los que llamaban de fuerza, pero no dejaban de ser flexiones dominadas en una barra ruinera que hubiera por ahí y en el puto suelo. Y luego más adelante ya en operaciones y el tema del CrossFit y la defensa personal. Yo creo que el CrossFit es, aunque sea lesivo, creo que es el mejor entrenamiento al final. A nivel movilidad, a nivel resistencia, de fuerza, durabilidad, ¿no? Al final se trata de ser funcional, pues te saca el mayor rendimiento a un militar. Porque son ejercicios que podrías utilizar ahí fuera. Sí, quizás si le vas a subir por una cuerda, ¿no? Empujar algo, bueno, Arrastrar algo también. te prepara sobre todo a nivel la patata, que te trabaje la patata, que te llegue poca sangre al cerebro y incluso te marees y puedas vomitar o desvanecerte. Llevarte a un poco a sufrir en el entrenamiento. Perfecto. La gente se preguntará
¿Por qué te desvinculaste del ejército? No sé si quieres contarlo o quieres mantenerlo. Bueno, ninguna razón más allá de lo personal, de que era mi momento y mi familia eh, no reside donde yo trabajo y al final el- soy una persona familiar y quiero estar cerca de ellos y veía que era imposible con ese estilo de vida. Yo creo que lo más lejos de los entrenamientos duros y demás, yo creo que a mí lo que más me costaría sería el estar lejos de la gente que quiero durante un largo periodo de tiempo. Porque, por ejemplo, tú, ¿cuánto tiempo es el máximo que has estado sin ver a tu familia? Alrededor de 3 meses, 4 meses, no he estado más de ese tiempo por vicisitudes. En despliegues no he tenido ningún despliegue largo, no voy a mencionar ese tema, pero he estado en el extranjero, sí, y he estado dentro del territorio nacional, fuera, incomunicado también. Desde una semana, dos, a 2 meses o hasta 3 y medio, dependiendo alguna, diría lo máximo 6 durante el curso, ¿no? Curso de operaciones, el CABOE, que salvo una semana que sí que estuve en medio en casa, pero el resto del tiempo pues, fuera. Ya te digo, al final depende de la unidad, estás más tiempo fuera o menos. En el caso de las unidades en las que yo he andado, pues al año de media eran prácticamente 6 meses fuera de tu casa. Y de tu casa me refiero de tu base, no de tu casa real. ¿Te acabas acostumbrando a estar lejos de la familia o no? Te acostumbras, sí, sí, sí. El hecho de estar con tus compañeros, que son tus camaradas y o tu otra familia, crea lazos y vínculos más estrechos. Y ya no es un problema el hecho de estar lejos de casa. Parece que tienes tu casa contigo en muchos momentos y vives cosas únicas con las personas, cosas como quizás un poco antiguas, ¿no? Ya se ha olvidado un poco el contar chistes y anécdotas y reírnos y sin teléfonos, pero bueno, muchas veces no tienes un teléfono, no tienes más que tu propia memoria y eso con tus compañeros vale oro, esos ratos. ¿Estáis incomunicados o tenéis todo el rato el móvil con vosotros? Tenemos el móvil 24/7. Eh, si no lo tienes encima, a lo mejor es porque has entrado en una reunión y hay un protocolo de seguridad de dejar el móvil fuera, pero el militar tiene que estar al final comunicado 100% siempre, nunca sabes lo que puede pasar. La cosa es que haya red móvil. A lo mejor por donde te mueves en algunos sitios no la hay. Inhibidores. Me refiero, no hay antenas, Mm. entonces no hay cobertura. O la que hay es muy mala, depende de la zona. Sales a un valle abierto y a lo mejor tienes una antena de telefonía y la pillas, pero te sales y por otra cara de la montaña y no hay nada. O al final juegas con la orografía mucho del terreno y las montañas son muy putas para hacer enlaces, para enlazar ya también con nuestros medios de transmisión. Eso y es el juego con los móviles también. Yo te preguntaba más en el cuartel porque entendía que en la montaña ibas a tener poca En cobertura. el cuartel es posible que la conexión no sea la mejor, también por el hecho de que está más saturada a lo mejor la red allí, desconozco, pero no hay ninguna, no está capado ese tema. Vale, vale, perfecto. Si tuvieras que darle un consejo a una persona que quiera entrar en el ejército, ¿qué consejo le darías? Me gustaría que fuera un consejo útil y bueno, yo sinceramente creo que tiene que ser consciente de su pasado como, como español. Tiene una deuda con sus antepasados, tiene que servir de alguna manera. Yo, es mi experiencia, mi forma de verlo. Yo necesitaba que tenía que prestar mi servicio de esa manera. Tener claro que, aunque no es un juego, tienes que jugar al juego, es decir, te lo tienes que creer, tienes que ser imaginativo, audaz, tienes que ser resiliente, ¿no?
y adaptar, ¿no? Y resistir y adaptar la situación siempre para salir victorioso en todo lo que hagas. De alguna manera o de otra te verás en una tesitura en la que tengas que actuar rápido y sin contemplaciones. Para eso te sirve el ejército. Para alguien que quiera estar dentro del ejército como yo lo he vivido, en una unidad dura y exigente, les recomiendo mucho que entrene en el gimnasio pesas, que haga muchas zancadas con mancuernas o con peso, que haga muchas dominadas, que haga mucho press militar, que se acostumbre a correr con peso, que haga muchas planchas para fortalecer el core, que sepa nadar y si ya sabes también pelear, pues eso que te llevas. Vale, pues muy buen consejo, tío. También suelo preguntar o pedir a la gente que entrevisto que dé un consejo experiencial que te hubiera gustado saber a ti cuando eras más joven. A mí que, bueno, quizás no sería el que te dijera de 100 veces que me hagas esta pregunta a las 100. Si me preguntas ahora a bote pronto y quizás tal, a lo loco, te digo que la antigüedad, la experiencia, la veteranía, eh, a veces habla por sí sola y a veces no. Con lo que quiero decir, si alguien presume de su antigüedad, de que sabe más porque lleva más tiempo, que lo tiene que demostrar, no lo tiene que decir, y que no te tienes que dejar avasallar por gente que lleva más tiempo que tú o que dice saber más que tú. Aprende de ellos y si ves que no puedes aprender, no aprendas, pero no idolatres a la gente que lleva más tiempo. A lo mejor no son el mejor ejemplo. A lo mejor no se lo han ganado tanto como tú crees. Saca tus propias conclusiones. Qué bueno, tío. Pues nada, chicos, chicas, ahí lo tenéis. Yo, Alex, tío, agradecerte mucho que me has contado todo esto. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que se suscriban y que den like a este vídeo. Y nada, nos Suscribir. vemos en el cuarto capítulo. Chao, chao. No nos van a matar, nadie nos va a matar. Espero. Eso me quita mucha presión siempre.